¿Qué tal, queridos hermanos? Después de un tiempo que no hemos estado predicando online, lo estamos haciendo ahora y con un problema de resfrío de mi parte. Acá en Chile ya está empezando a hacer frío. Así que si me ven toser, discúlpenme. Pero son los gajes del oficio. Un predicador siempre tiene que estar dispuesto a predicar. Justo ahora el computador se me actualizó y empieza a hacer todos estos ruidos y todas estas cosas que ustedes están viendo. Bueno, yo les voy a pedir que busquen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Quiero hacer una introducción antes de comenzar a leer el texto. Apocalipsis es uno de los libros, si no el último. Creo que las epístolas de Juan son las últimas que se escribieron. Y dentro de eso está el Apocalipsis, que se escribió aproximadamente por el año 100 después de Cristo. Y ellas son como un resumen, como que hace un remate la palabra de Dios al canon escrito, y para dejarnos completamente selladas las escrituras por las cuales hoy día nosotros nos regimos. Y dentro de esto, a mí me encanta, me gusta el Evangelio de Juan, porque es alguien que realmente hace un resumen frente a todas las ideas que surgieron en ese tiempo, el gnosticismo, también el judaísmo, que fue una fuerza en ese tiempo, tratando de judaizar el Evangelio. Y Juan nos entrega un Evangelio puro, un Evangelio que realmente hace contrapunto contra todas esas ideas medias raras que surgieron por ahí. Juan habla de la divinidad de Cristo. Juan habla de que Jesús es el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Habla también de que en Apocalipsis dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y también incluye el hecho de que es el único digno de recibir adoración y alabanza. Habla de Jesús como el Todopoderoso. Y un ángel no es todopoderoso. Ahí Juan se inclina ante un ángel y ese ángel le prohíbe arrodillarse frente a él, porque dice: yo soy consiervo de todos tus hermanos. Hoy día estábamos viendo con la hermana Mónica los 10 mandamientos, y uno de los mandamientos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, a imágenes. Y dentro de eso encontramos que arrodillarse frente a un ángel, el ángel le dijo: no, adora a Dios, le dijo. Y Jesús aceptó adoración de Tomás,
cuando Tomás le dijo, se arrodilló, se inclinó, se tiró al suelo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, bueno, hay algunos que dicen, ¿dónde Jesús dice que Él es Dios? ¿En qué parte? En una parte le preguntan y Él le dijo, yo soy el que soy. Y yo soy el que soy es la palabra de Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, cuando le dijo yo soy a Moisés, Jehová es Jesús. Entonces, Juan aclara más este concepto, esta idea. Por eso me gusta, porque en realidad Juan no se fue por la rama, fue directo e indicando que Jesús era Dios. Por eso nosotros adoramos a Jesús, por eso alabamos a Jesús. Si no, no podríamos alabar. Si fuera un ángel, no podríamos adorarlo ni alabarlo. Entonces, porque la palabra es clara en Juan 1:1. Y el único digno de recibir adoración, ¿quién es? Dios. Y Jesús es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y aquí el verso 9 nos está hablando acerca de que Juan estaba en el Espíritu. Ese es el concepto que voy a hablar hoy día. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el tema que vamos a hablar hoy día. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te pedimos tu presencia, tu gracia, tu misericordia en el nombre de Jesús. Permite que podamos hablar con libertad tu palabra. Bendícenos, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, lo hacemos en el Espíritu. Porque nuestra mente muchas veces es una mente que a veces se opone a las cosas de Dios. Porque muchas veces la mente es parte de nuestra carne. Y antes decían, por ejemplo, ¿cómo puedes hablar solo? ¿Estás hablando solo? Y hoy día hemos descubierto que hay por todas las calles gente hablando solo, con un celular en la mano. Y ya el Señor ya había inventado esto para los hijos de Dios. Que en cualquier parte nosotros donde nos arrodilláramos o donde nos sentáramos o nos tiráramos de espalda a orar, el Señor nos oye en cualquier lugar. Entonces ahora uno podría ver, alguien del siglo pasado viene y encuentra a alguien hablando con una caja así. Este está loco, ¿con quién está hablando? No lo entendería. Así también a nosotros nos ven cuando oramos a Dios muchas veces que somos locos porque hablamos con alguien que no vemos, con alguien que no es alguien físico, sino que es espíritu. Y con Dios podemos comunicarnos en espíritu. Uno cierra los ojos para olvidar todo el contorno, todo el entorno y poder concentrarnos en Dios.
Pero Jesús oraba, dice que alzaba los ojos al cielo y comenzaba a orar. El Señor miraba al cielo para orar. Pero en el Getsemaní Él se inclinó y apoyó sus manos sobre una roca, como nos imaginamos, y allí se inclinó. Ahí no miró al cielo porque estaba atardeciendo, estaba oscureciendo. Y por ahí ya venía una fila de gente con antorchas para prenderle. Entonces, hay muchas formas de orar. Físicamente, la Biblia no nos ordena una forma física de orar, aunque dice que con Pablo los hermanos se arrodillaron y oraron con él y lo bendijeron cuando sabían que él se iba y no iba a volver a verlos nunca más. Pero aquí no dice que Juan estaba arrodillado. La palabra nos indica que estaba de pie. Estaba en el Espíritu, pero estaba de pie. Es decir, nosotros podemos orar de pie. Yo conocí a un pastor que oraba caminando en su oficina. Caminaba en círculo como Rico Maspato así. Y dejaba un camino. Hubo un tiempo que yo pertenecía a una iglesia que cuando hacíamos oración y guerra espiritual lo hacíamos de pie, unos arrodillados, otros tirados en el suelo de guata, y los que éramos más hiperkinéticos en ese tiempo lo hacíamos caminando. Algunos se ponían frente a la muralla, y ahí, como frente al muro de los lamentos, así, y empezaban a orar, pero todos orábamos al mismo tiempo, y al final terminábamos con una oración unánime. Hay una oración que es la oración unánime, es cuando uno levanta la oración y los demás confirman. Cuando Pedro dijo, pero ahora mira sus amenazas y concédenos de nuevo para predicar la palabra, y dice que está haciendo una oración Pedro y todos los hermanos estaban ahí, y descendió el Espíritu Santo nuevamente y les dio poder para predicar el Evangelio. Esa es una oración unánime. Yo aconsejo que cuando hay una oración unánime, los demás hermanos deben confirmar, decir amén, sí Señor, gloria a Dios, pero nunca ponerse a orar en forma individual cuando alguien está dirigiendo la oración congregacional unánime. Pero hay un momento en donde todos oramos, y ahí ore usted como sienta, como pueda, en el tono que pueda, aunque algunos dicen que Dios no es sordo, para que gritemos y nos pueda escuchar, pero a veces si gritamos es para ponerle énfasis, para ponerle ganas, pero no para que Dios nos oiga, porque Dios nos oye aunque sea el susurro de la mujer que fue considerada pecadora, que estaba orando en el templo, y vino un publicano y él oraba así en público a todos: yo te doy gracias, Señor, porque no soy como esta pecadora. Y la mujer oraba en silencio y humillada, compungida, y el Señor le dijo: ella fue justificada, mas este hombre no. Y recordemos la oración de la madre de Samuel, Elcana, que estaba en el templo orando y solamente sollozaba, y a lo mejor en sus pensamientos le manifestaba a Dios, y Elí, que estaba ahí, creyó que estaba borracha, y Dios le reprendió que no estaba borracha, sino ella le respondió que desde su amargura, desde su angustia estaba clamando. Y Dios le respondió, le dio a Samuel su hijo, el gran profeta, uno de los más grandes profetas que tuvo Israel, que fue sacerdote y profeta, aunque fue criado como un niño en el templo después que fue destetado. No sé si en ese tiempo destetaban a los 5 o 6, ya los niños estaban de pie cuando los destetaban, porque también ustedes saben que el amamantar a un niño, no sé si en todos los casos, permitía que la mujer no fuera fértil en ese tiempo, así que era como un control de natalidad para tener espacio que la mujer se recuperara. Pero no sé si es cierto, aquí hay una matrona, pero
No es cierto, dice. Bueno, son mitos entonces que hay. Una tradición. Sí. Pero lo importante era, estamos hablando del tema de la oración. Ahora, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que cree esté cierto de aquello, porque el Señor premia a aquellos que tienen fe. Entonces, nosotros cuando oramos estamos haciendo un acto de fe, porque estamos hablando a un Dios invisible, a un Dios que es espíritu, aunque la palabra o la alabanza dice, aunque no lo veo, lo siento dentro de mi corazón, pero a veces tampoco lo sentimos, y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer nuestra fe. El pentecostalismo, y hablando de la identidad pentecostal, siempre, en todas las alabanzas usted, el pentecostalismo criollo, hace énfasis en sentir la presencia de Dios. Como que todo está centrado en sentir la presencia. Levanto mis manos, porque al levantar mis manos comienzo a sentir ya. Pero nuestra fe no está basada en el sentir, porque el sentir es engañoso. Usted cómase un pedacito de ají y va a sentir que a lo mejor le va a bajar un calorcito desde la cabeza para abajo. Muy parecido a veces a lo que alguien siente cuando dice tener la presencia de Dios. Entonces puede ser algo físico y no necesariamente algo espiritual. Yo, ¿cómo puedo decirle? Cuando siento la presencia de Dios va unido a una emoción. Yo cuando siento esto, siento ganas de llorar. A veces me toca estar en lugares por el ejercicio de mi vocación, porque yo estoy a cargo de las comunicaciones del territorio centro de la Iglesia de Dios. Entonces muchas veces estoy en medio de las manifestaciones con mi cámara, y con mi cámara yo me pongo a llorar, y las lágrimas corren mientras estoy con mi cámara ahí tomando ese momento. Pero quizá no sea para todos iguales. A lo mejor tú sientes gozo, alegría, o sientes una electricidad que te baja de la cabeza a los pies, o simplemente sientes paz, o simplemente se siente alegre, feliz. Se fueron todas las angustias. Pero estar en el Espíritu siempre va a implicar que algo va a pasar en ti. Y ese algo puede ser fe, puede ser confianza, puede ser seguridad, puede ser gozo, puede ser amor, puede ser paz, puede ser liberación de algún sentimiento, alguna emoción dolorosa. Dios se manifiesta de muchas maneras. Pero ojo, hay una forma en que nosotros podemos orar, pero no estar en el Espíritu. Nuestra oración se puede volver hueca, puede volverse vana, y que Dios no la escucha, que no llega a la presencia de Dios. Y ese momento es cuando nosotros oramos conforme a la religión, cuando asumimos las cosas como una religión. Hay una persona que se aprende un rezo de memoria, pero no lo siente, ni nace de su espíritu, sino Dios te salve María, llena eres de gracia. Está orando mal porque no puede orar a María.
aunque Dios puede que tenga misericordia de ese rezo, porque la palabra dice que está prohibido orar a los muertos o invocar a los muertos en el Antiguo Testamento. Y levantar a María como si fuera Dios es no cumplir el primer mandamiento de la palabra. No te harás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te arrodillarás. Entonces, hacer de María un Dios como que es omnipresente y omnipotente, que es la única cualidad de Dios que no es transferible a un ser creado. Entonces nosotros podemos estar orando en la religión, en la carne, y esa oración no tiene fruto. Aunque Dios puede que tenga misericordia de alguien que ora equivocadamente. Porque a lo mejor Dios ve la aflicción de espíritu, el dolor, la aflicción, y Él decide ayudar, decide tener misericordia. Otra forma de que nuestra oración no estaría en el espíritu es cuando nosotros oramos no en la actitud adecuada. Por ejemplo, como si yo fuera Señor y Dios fuera mi siervo, mi sirviente. ¿Cree que usted que Dios escucharía a alguien así? Que le esté dando órdenes a Dios. Dios, tú tenés que hacerme esto. Dios, si tú no me respondes a esto, yo me voy de la iglesia. Y a veces oramos no con humildad, porque el primer elemento de la oración en el Espíritu es la humildad. Porque cuando uno se humilla, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Dice que al altivo, ¿de dónde lo mira? De lejos. Con esa alabanza, y mira de lejos al altivo. Entonces uno tiene que hacerlo con humildad. ¿Y cuál es la verdadera humildad? Es cuando nosotros reconocemos lo que nosotros somos y reconocemos lo que Dios es. Cuando nosotros reconocemos lo que nosotros somos, nos damos cuenta que la única forma de entrar a la presencia de Dios es humillado. Es por la gracia, por la sangre preciosa de Cristo que nos permite llegar. Otra cosa, siempre debemos usar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, para orar. Porque el Señor dijo que nosotros teníamos que pedir o teníamos que orar en el nombre de Él. Por eso hay algunos que oran, hacen su oración y dicen amén al final. O al principio no mencionan el nombre de Jesús. La palabra nos enseña, vosotros oraréis al Padre en mi nombre. Y el Padre les concederá las peticiones de su corazón. Entonces, primero cuando uno invoca el nombre de Dios, invocar el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Elías, de Moisés, el Dios de Jesús, el Dios de los apóstoles, y luego el nombre de Jesús, porque Jesús como humano, Él se sometió. Por eso que Él oró al Padre, porque Él como humano se sometió, se humilló. La palabra lo dice en Filipenses 2. Entonces, nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. Aunque sea a veces de perogrullo o algo que ya se sabe, nosotros decimos, Diosito lindo, te doy gracias, pero antes, al decir Diosito lindo, papito amado, digámosle en el nombre de Jesús. Porque nosotros entramos a la presencia de Dios no en nuestro nombre. Así que Dios nos recibe
por la sangre preciosa de Cristo, en el nombre de Cristo. Porque Él ve en nosotros a su Hijo y nos transfiere la gracia, ese amor que Él tiene a Jesús, lo transfiere a nosotros porque nosotros oramos en el nombre de Él. La otra forma es que cuando nosotros oramos en el Espíritu tenemos que orar conforme la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a Dios: Señor, te pido que me gane el quino, que me gane la lotería. No te va a responder Dios, porque eso no es la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos tentar a Dios con cosas humanas. O no podemos decirle: Señor, que este matrimonio se separe porque yo estoy enamorado del esposo de ella, que se separe. No, Dios no entra en cosas que están reñidas con la palabra de Dios. Pero sí podemos decirle: sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Yo compartía, cuando fuimos allá a Lirquén, compartía la experiencia que Dios me hizo tomar dominio sobre la naturaleza en una caravana misionera, y la naturaleza me obedeció. Y un capellán que iba: pero eso, una vez nomás, porque si no el ego se infla. Yo le dije: no, eso puede ser siempre. ¿Y sabe dónde nosotros matamos el ego? Le dije: en la oración que tenemos todos los días con Dios. ¿Cómo matamos el ego? Cuando estamos con humildad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces ahí se van los egos. Si alguien que le crece el ego es porque dejó de orar, dejó de buscar a Dios, dejó de tener comunión con Dios. Porque nosotros lo primero que matamos cuando oramos al Señor es nuestro ego. Cuando le dijimos: Señor, yo no soy digno de ti, no soy digno de estar en tu presencia, yo no merezco nada de las bendiciones que tú me das. Papito, yo he sido pecador, y cuántos errores cometí en mi vida que no puedo tener ninguna altanería frente a ti. Vengo en humildad, reconociendo que soy pecador, que no soy digno, y solamente mediante Jesús puedo entrar a tu presencia. Aunque no hayamos cometido ni un pecado, hermano. Porque ya uno en el tiempo Dios lo va enseñando y cada vez pecamos menos. Y yo creo que al final de nuestras vidas, en la perfección que Dios nos va dando, ya el pecar es cosa del pasado. Porque empezamos a ser cada vez más cercanos a Dios y a tener menos deseos de las cosas de este mundo. Por eso dice el Señor: hacer morir lo terrenal en vosotros. Porque la forma de hacer morir es que viva Cristo en nosotros, que vaya creciendo, que vaya aumentando, y solamente Cristo crece y aumenta a través de la oración en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu es capaz de oír la voz de Dios. Cuando uno está en el Espíritu es capaz de tener una revelación, entre comillas, revelación, porque ya la Escritura ya fue dada, pero puede ser una iluminación personal o revelación personal sobre algo, o sobre alguien, o sobre alguna circunstancia. Les voy a contar a los espirituales que me ven a través de internet, que yo, de ahí nace este mensaje. Yo estaba orando en el Espíritu, y orar en el Espíritu no es necesariamente orar en lenguas, es simplemente estar en nuestro espíritu en comunión con Dios. Y escucho una voz que me dice: no exactamente que hay 1150 pastores en Chile que están dependiendo de Dios. Yo escuché: ¿de dónde viene esto? 1150 pastores.
Hermano, en la iglesia de Dios, ¿cuántos pastores habrán? 200. En la asamblea de Dios habrán unos 500. Y en las pentecostales habrán unas 1000, 2000 pastores. En Chile deben haber hay tantas iglesias que deben haber unos 5000 pastores, y el Señor me decía 1150. Tú tienes que ser uno de esos. ¿Y sabe cómo me imagino? Yo haría un, por ejemplo, me imagino frente a una gran congregación así, con sonido, con luces, con pantallas gigantes de chat, con aire acondicionado. Y yo le diría a los hermanos, de la viga y de las luces, esas que es firme, que es de metal, que la construyen para poner los parlantes, cuélguenme una soga ahí. Una soga bien gruesa, bien firme, bien puesta. Y que esa la hagan caer, tirando un hilito así, la hagan caer en medio del sermón cuando yo esté hablando de depender de Dios. Entonces, estoy hablando de depender de Dios, le pido al hermano los tramoyas, tiran y la cuerda cae, y todos quedan ahí, y la cuerda cae ahí justo delante de mí. Y yo le digo a los hermanos, esto es depender de Dios. Y me agarro de la cuerda y me tomo de la cuerda. Y quedo en el aire. Eso es depender de Dios. Si yo me suelto de esta cuerda, me muero. Si yo me suelto de esta cuerda, mejor sería no vivir, hermano. Aunque muchos dicen que no es el esfuerzo humano el que tiene que primar en nosotros, porque Dios nos tiene en sus manos y nadie que está en la mano del Señor lo arrebatará a Satanás. Lo entiendo perfectamente, pero el primer deber de nosotros es tomarnos de Dios, del Señor, y depender de Él, porque de esa manera le damos la honra, de esa manera le reconocemos que Él es nuestro Dios. De esa manera le reconocemos que Él es importante para nosotros. Y de esa manera nosotros le decimos que no hay nadie que pueda sostenernos en esta vida, ni marido, ni trabajo, ni bienes, sino solo Él. Ya ahí me suelto de la cuerda y todos los hermanos lloran. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú estás dependiendo del sueldo, estás dependiendo de eso que te llega seguro, de esa pensión, tú no estás dependiendo de Dios. Yo ahora inicié la escuela de música acá en este salón. Y ya van como 10 niños, el Gerard me dice que llegaron más después. Y con un solo profesor. Y yo digo, ¿qué hago el Señor? Y yo digo, tú proveerás. Porque lamentablemente los hijos de Dios no viven para Dios. Los profesores de música no están viviendo para Dios. Aunque yo pidiera, y tengo casi 4000 seguidores, no va a llegar ni uno. Porque no están amando a Dios, no están poniendo a Dios en primer lugar. Y cuando se mueran, el Señor les va a llamar a cuenta. ¿Qué hiciste con lo que tenías? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Eras profesor y viste el aviso, necesito ayuda. Y no lo hiciste. Preferiste ir a arbitrar y ganarte unas lucas que venir a servir acá. Por amor, por gratitud a Dios. Yo prefiero seguir tomado de la cuerda y siempre en Juan 1:12, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, la palabra griega recibieron implica tomarse, aferrarse. El Evangelio no significa nada si tú no te aferras
a Jesús, si tú no le tomas a Él como la tabla de tu salvación en medio del mar, de la oscuridad y de las tinieblas del pecado, si tú no tomas a Jesús como lo más importante de tu vida, lo demás viene por añadidura. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No busquemos las añadiduras. Las añadiduras llegarán. Cuando yo veo a mi hermana Mónica aquí sirviendo a los niños, veo a la hermana Fresia llegar, veo a mi esposa quedándose dormida en el metro, cansada de una semana agotadora de trabajo, porque Dios está siendo el primero en tu vida. Hoy día podrían estar durmiendo, podrían estar ahí en pijama, hoy día que el marido está acá, la hermana Mónica, pero está acá. Por eso, no tendrás dioses ajenos delante de ti, implica una verdad tremenda, que es poner a Cristo, a Dios, a Cristo en primer lugar. Y todo lo que ocupa el lugar de Cristo es idolatría. ¿Y Dios qué hace con la idolatría? La quita. Si alguien pone al marido, te lo va a quitar. Porque para que tú entiendas que primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarta mi familia, quinta la iglesia, pero por el amor a Dios hay un equilibrio entre la familia y Dios. Ahí hay un equilibrio. Y ese equilibrio lo produce el Espíritu de Dios en nosotros, porque alguien verdaderamente lleno de amor de Dios no va a descuidar su familia. Porque Dios nos enseña a que tenemos que cuidar nuestra viña. Como decía ahí en Cantares, me puse a cuidar la viña de otro y descuidé mi propia viña. Tenemos que cuidar nuestra familia, pero siempre darle el primer lugar a Dios. Estar en el Espíritu es escuchar la voz del Espíritu. Lamentablemente, hoy día están saliendo profetas, están saliendo pastores, están saliendo evangelistas que no están escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo se los puedo decir esto? Hay espíritus engañadores que han salido sobre la faz de la tierra. Y hay muchas personas que están ministrando dentro de la iglesia con espíritus de adivinación. Hay algunos que están fabricando milagros con actores para obtener dinero de las personas. Y hay muchos pastores que escuchan más la voz del dinero en sus bolsillos que la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios. En la denominación, si pueden ir a una iglesia que tenga más recursos, llegan y van subiendo de escalafón. Pero el verdadero siervo de Dios lo mandan allá a una iglesia ahí en Panquehue, donde hay un grupo pequeño de hermanas ancianas y todas viudas, y llega ya el hombre y empieza a levantar la obra de Dios, y tiene que salir a trabajar, a hacer todo lo que gafitería el hombre, y Dios le provee a través de eso, pero levanta la iglesia porque no busca el dinero. No depende de los hombres, depende de esa cuerda
que nos une y nos ata a Dios. Si usted ya sabe a qué pastor me estoy refiriendo, es un ejemplo para mí, el pastor Alfonso Herrera Urrutia. Yo lo tengo como un consultor, como un pastor que sea sombra para mí, que me proteja, que me bendiga, aunque Dios es el que protege. Pero uno tiene que tener un partner al cual recurrir. Hay pastores que la sufren solo, sin necesidad de sufrirla solo, o la sufren con la esposa, pero no tienen un amigo al que decir, mire, hoy día no tuve ni para comprarle leche a los niños. Pero eso, Dios nos bendice cuando nosotros tenemos verdaderas amistades del Espíritu Santo. Depender de Dios, pero también depender de lo que Dios ha provisto a la iglesia, que son verdaderos hermanos, verdaderos siervos que a uno lo ayudan. Yo oro fijamente por 5, 6 o 7 pastores. Aunque mi oración quizás no es muy larga para ellos, no voy a dedicar media hora a orar por uno, no. Pero quizás 1 minuto. 2 minutos, a veces un poco más cuando la ocasión lo amerita. Y dedico también a llamar a los días lunes. Tomo el celular, esta cosita, la tomo y le pregunto, Señor, ¿quieres que llame a alguien? Yo no soy un ejemplo de perfección, hermano, no quiero que piensen eso. Pero sí, a veces puede haber un siervo que necesita una palabra y no hay ningún siervo que esté dispuesto a escuchar la voz del Espíritu. Por eso, estar en el Espíritu significa que debemos tener la sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando fuimos al Iquén, el día viernes, llegamos allá, el sábado se trabajó y en la noche había un culto. Y en el culto predicó el pastor Alfonso y luego empezó una manifestación del Espíritu. Y yo, no confiando en mi mente, ni dejándome llevar por mi mente, porque si fuera por mi mente yo me quedo sentado y no digo nada. Y el Señor me hace salir y pedí permiso, hablé por el micrófono. Dije esto: tú deja de esconderte detrás de tu instrumento. Ven acá para que oremos por ti. Y no pasó nada, nadie pasó. Si no viene, yo voy a ir a orar por ti. No vino y yo miro y el Señor me dice, o el Señor me da a entender en el Espíritu, voy y oro por él, lo unjo, le entrego el mensaje que Dios tenía para él, que era un mensaje personal, que brota por la fe, porque los dones brotan, los dones no son propios. Dios lo usa cuando Él quiere y como quiere, y cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos usar por Dios. Oré, Él se humilló, vi brotar lágrimas de sus ojos y después lo dejé. Llego a la casa donde estoy hospedado, ahí donde el hermano Alejandro en Lisquenes son excelentes anfitriones. Y ella es una mujer del Espíritu, la hermana Dayana, o Dayan. Ella dice que durante la semana el Señor le había puesto en su corazón orar por ese hermano. Y como que lo había visto en su espíritu y sintió de orar. Y sintió de orar porque ese hermano necesitaba oración. Y dice, cuando ella escuchó que yo dije, ¿por qué te escondes detrás de tu instrumento? Ella sintió que era ese hermano. Y después me ve
Y escucha que estoy orando por él, porque ella estaba sentada al lado de él, porque ella es del coro también, y estaba orando por ese hermano. Entonces el Señor me confirmó. Porque uno a veces se mueve en fe. Y moverse en el Espíritu significa moverse en fe. Dejar de usar la calculadora. Por eso los líderes que son cerebrales y solo cerebrales alcanzarán cosas cerebrales, pero no alcanzarán las cosas gloriosas que Dios tiene para aquellos que están dispuestos a ser usados por Dios, no en la mente, no en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Así que si hermana Mónica usted siente de orar por algo, ore y no le ponga color, pero ore, o por un niño, lo llama y ora por él. Hermano Jaime la otra vez sintió que uno de los niños tenía problemas y lo llamó para el lado. Y, ¿cómo estás? Bien, bien, no, estoy bien, no hay problema. Yo le dijo, dime la firme. Y habló y tenía un tremendo problema. Entonces a veces Dios nos da el don para, a los que trabajamos con niños, para discernir lo que puede estar viviendo. Voy a tomar agüita, ya que me pusieron aquí. Entonces, no se puede conducir la iglesia de Dios si no estamos dependiendo del Espíritu Santo. No se puede conducir la iglesia de Dios sin escuchar al Espíritu Santo. No se puede llevar a la iglesia de Dios a un cada vez más excelente si no estamos usando la fe. Porque el cerebro tiene su provecho, pero no tiene el poder que tiene el Espíritu para darnos ideas, para darnos creatividad, para hacer los cambios que hay que hacer. Ahora ya, ¿cuántos niños teníamos con escuela de fútbol? Teníamos 15, 20 y ahora le agregamos 10 más. Entonces ya vamos en 25. Lo único que el profesor de la escuela de música, le están llegando muchos alumnos, entonces como que me va a mirar y me va a decir, necesito otro maestro. Y ahí me voy a ver obligado a usar la fe, porque los maestros lamentablemente en este tiempo hay que invertir, porque Dios es nuestro en los niños. Dios siempre será nuestro padrino, aunque use una palabra que no es muy bíblica, pero da a entender que el Señor apadrina a aquellos que están dispuestos a cumplir el mandamiento de Dios que dice, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Él da el mandamiento, yo obedezco, y si obedezco, bueno, tú te encargarás, Señor. No es problema mío, el problema es tuyo, pero yo me lanzo a la piscina, creyendo que Dios nos va a respaldar. Vi el otro día la historia de Chaplin, que es como una biografía de Charlie Chaplin, y en una de las cuando le dieron el Oscar hicieron como un resumen de todas sus películas, y en una aparece, se tira de un trampolín a un agua que estaba cristalina y se veía profunda, y que tenía 30 o 40 centímetros, y todos se las ganan a reír porque hacía como la vuelta carnero en el agua y aparecía Chaplin. A veces así nosotros nos encontramos, tenemos que tirarnos a la piscina y a veces no tiene agua. Pero la fe es la certeza, como decía Nico, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es cerebro, no es cerebro. El cerebro ayuda, pero la fe es la inteligencia del reino de Dios.
y es el dinero del reino de Dios. Bueno, que Dios les bendiga, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, por este mensaje. Bendícelo. Bendice a todos los que nos oyen, a los 5 o 6 de esos 3.500 amigos que tengo. Bendícelos, Padre, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Compártanlo.